a grabar. Buenas tardes, noches para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy viernes 10 de marzo de 2023 nos reunimos en la tarde-noche para tocar un tema que esta semana causó mucha controversia y mucha crítica al gobierno de Petro y en particular a su ministro Prada, ministro del Interior, quien afirmó que los graves hechos de desorden público, de violencia, que incluyeron hasta 2 homicidios, mm, eran simplemente un cerco humanitario. Obviamente los especialistas y los legos en la materia también coincidimos en que es un secuestro, pero pues para eso hemos invitado hoy desde Medellín, Antioquia, a mi coronel Iván González Urán y quien les habla desde Bogotá, Colombia, Luis Alberto Villamarín, con el fin de hacer unas reflexiones en torno a este tema tan complejo. Eh, Usted fue comandante, mi coronel, con las buenas tardes, noches para usted y su familia. Usted fue comandante en el Caquetá y conoce muchísimo del entorno sociopolítico complejo que tiene este departamento. ¿Qué impresión le causó cuando se enteró por los medios de comunicación que en ese momento había una asonada contra una petrolera en el sector de San Vicente de Caguán y que la policía había sido desarmada y que los tenían secuestrados y que había hasta un agente de policía ya muerto? ¿Qué impresión le causó eso? Pues de inmediato me hizo recordar el año de 1996, cuando desarrollamos una fuerte operación antinarcóticos y eso provocó una contrarreacción social y también armada por parte de las FARC, que dominan este territorio socialmente por muchos años, su economía, el comercio, las vías de comunicación que son todas fluviales y algunas trochas y caminos terrestres, porque ellos ante esa acción no estaban preparados militarmente, digamos, o armadamente, pero como tienen una organización paramilitar, o sea, similar a lo militar, pero para el terrorismo y la acción de amedrentamiento de la población, hicieron que 40.000, entre unos 40 y 45.000, según lo que calculamos por las cuentas que se iban llevando a través de los cruces de los puentes por parte de las tropas, iban sumando unos 40 o 45.000 campesinos. Y pudimos darnos cuenta en ese año, o sea, hace ya 25 años, de el nivel de influencia psicosocial y terrorista que tienen en las fuerzas irregulares de las FARC. Y bueno, esa movilización se logró contener antes de que llegara a la ciudad de Florencia, pero también supimos que algún día eso tendría otras connotaciones y que, en mi opinión, son las que estamos viendo ahora, que se pensó antes en la creación de una república independiente llamada Caquetania, o República Independiente del Caguán, así también la llamaban, o la estaban queriendo pues denominar, y, pero eso implicaba organizar una fuerza armada, que es la que ahora ya parece estar surgiendo con el entrenamiento y el adoctrinamiento que están haciendo del, de la población, eh, pero que le dan el término de cerco humanitario, de acción social y de economía autónoma. También me hablan allá de esos términos, que están lógicamente relacionados con los gigantescos ingresos del narcotráfico. Bueno, mi coronel, pues como usted lo describe, ya es algo que tiene antecedentes y siempre lo hemos sostenido aquí en la Fundación. Todo lo que ocurre no viene porque sí, sino es producto de algo anterior. Y nosotros como militares, usted y yo, cuando nos dicen que una persona la tienen privada de su libertad ilegalmente y un grupo eh,
irregular, pues inmediatamente lo definimos como un secuestro. ¿Qué sensación le causó a usted cuando el señor ministro dijo 2 días después de semejante situación tan grave que lo que ha ocurrido era un cerco humanitario? Eh, Siempre hemos visto en el ministro una concepción de los hechos reales, tangibles, que tienen el componente violento ya de las comunidades y de ciertos sectores de la sociedad, una interpretación semántica, ideológica, muy académica y bastante utópica de, de cosas que simplemente en el lenguaje corriente y común tienen su denominación exacta y específicamente en los códigos penales y en las leyes penales. Y esos, darle términos como cerco humanitario al secuestro y retenciones ocasionales y ese otro tipo de forma de hablar tan catedrática, pues es una forma de matizar el delito, de perdonarlo, de verlo como no grave y mucho más grave todavía, perdón la redundancia, cuando se recurre a que el asesinato es simplemente una consecuencia de una protesta social, como si eso no tuviera trascendencia. Y además de quitar la vida a un funcionario público con jerarquía y autoridad. O sea que, como dijo Simón Bolívar, la impunidad de los delitos nace de la indulgencia de los tribunales. Una frase tan certera que es imposible refutar y que ahora se está haciendo realidad en toda su plenitud. Siempre ha sido, pero ahora tiene una connotación mucho más fuerte y evidente. Pues bueno, mi coronel, resulta que como estamos en esa dicotomía, si esa sonada fue un cerco humanitario o un secuestro, la sola sonada es un delito. Esa es otra cosa que no se ha contemplado ahí. Hacer una sonada es un delito. La sonada está contemplado como un delito en la ley colombiana. Pero quiero gravitar un poco alrededor de estas fotos porque son impactantes. En la primera de la izquierda vemos a personas civiles mirando hacia el fondo cómo prendió fuego parte de las instalaciones de la petrolera. En la parte inferior vemos del lado izquierdo, ya en horas de la noche, los bomberos trabajando muy arduamente para sofocar el incendio y tratar de salvar lo poco que quedaría. Los bomberos de San Vicente del Caguán, que es lejos de allá. Y en la parte derecha vemos 3 fotografías que son impactantes. Los agentes de policía desarmados, humillados, rodeados por vándalos de todas las pelambres, luego subidos en un camión como si fueran ganado, porque esos camiones, usted que conoce muy bien la zona allá, sabe que son utilizados es para transportar ganado. Y en la parte de abajo, el agente de policía, el suboficial de la policía, que fue degollado por los bandidos. Son fotos impresionantes. Entonces, al ver que hay un incendio, que hay una destrucción de la propiedad privada causada de manera intencional, pues al nuestro leal saber y entender, eso se llama terrorismo, porque es una acción de causar terror dentro de la población y es un delito gravísimo. Y al ver a los policías inermes y rodeados de bandidos, estamos hablando de un secuestro. Y fuera de eso, con unas circunstancias agravantes como es la acción denigrante. Y si muere un agente de policía, un miembro de la Policía Nacional, apuñalado y degollado, pues ya ahí le están agregando un homicidio. Entonces yo le diría, asonada porque la hubo. Hay terrorismo porque destruyen y hay daños en bien ajeno. Y hay secuestro y con unas circunstancias agravantes que las contempla el mismo código. ¿Coincide usted en esa visión o tiene usted otro concepto alrededor de esa situación tan compleja? Oh, coincido plenamente. Esas son precisamente las ideas puntuales de la violación de la ley y del orden. Pero además habría que agregarle que no solo es terrorismo, digamos, casual,
o de una acción incontrolada de un grupo de personas que perdieron la capacidad de conciencia y de prudencia en el comportamiento, sino que hay planificación, porque en ellos se ven, por ejemplo, que se usan ya un comienzo de uniforme para identificarse entre ellos como chalecos y ciertos colores y ciertas denominaciones en letreros que llevan a la mano o en sus camisetas. Eso ya indica una estructura, un contubernio, una conspiración, que es todavía un agravante de algo que se quiere mostrar como si fuera simplemente ocasional, de producto de una conciencia grupal que quiso arrastrar hasta los curiosos que se fueron a mirar qué eran los hechos que estaban sucediendo y los convirtieron en forma de reflejo instintivo en agresores y desahogando pasiones y rencores sociales o contra la autoridad, la jerarquía y la superioridad que requiere toda organización de una nación. Entonces, esto ya son connotaciones que podríamos decir que incluso van en la dirección a la brutalidad de grupos como estos grupos extremistas musulmanes, de ISIS y, y todos aquellos que han sido tan mencionados en la prensa mundial. Pero allá se llega cuando se comienza por acá. Pues usted me mencionaba al principio que hay un hilo conductor y que desde esa época en que usted fue comandante en la base militar de Tres Esquinas, base aérea, se intuía que este tipo de fenomenología vendría por los problemas que hubo para la época con las marchas cocaleras. Las FARC han trabajado muchísimos años. La organización clandestina subversiva de la población civil y la han estructurado, y no es ningún secreto que mediante unos organismos claves para ellos, como son el Movimiento Bolivariano Clandestino, el Partido Comunista Clandestino y las milicias bolivarianas, han apoyado al grupo armado en acciones similares a estas o de supuesta reacción civil. Eh, Pasó algo gravísimo en toda esta negociación que hubo en Cuba, es que en ningún momento, ni en las 298 páginas y luego en las 310 que le agregaron los de la mal llamada derecha, unas 12 páginas más, en ninguno de los dos documentos quedó claro y definido cuál era el destino final de las milicias bolivarianas, del Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Podría colegirse, es mi duda, que aquí estén actuando esos elementos que nunca se desmovilizaron y que por el contrario quedaron encargados de fortalecer las redes rurales y urbanas de las cuadrillas que supuestamente son disidencias. Por supuesto que son las disidencias y los residuos que quedaron porque el Pacto de La Habana fue muy pobre, digamos, de los que conocemos cuál es la problemática interna y social de esa región. ¿Y en qué sentido es la pobreza? Pues que ese pacto no iba de, quizá, bueno, eh, ingenuos creían que entregar armas, y especialmente armas viejas, eso apaciguaba los espíritus. No, estas cosas no desaparecen del alma ni del espíritu de un pueblo simplemente con esos gestos protocolarios y ceremoniosos y, y que se hacen en el Teatro Colón o en un tablado público en Cartagena y se publicitan por medios de comunicación y se le dan pues sentidos como reverenciales y de una absoluta credibilidad. No, eso no desaparece. Nosotros teníamos la plena creencia, hemos tenido la plena creencia de que eso sigue subsistiendo, porque es que el comunismo no solo adoctrinó y apoyó y justificó las acciones de las FARC, que fueron los que firmaron en La Habana, digamos, o en Bogotá o en Cartagena. No, recordemos cómo apoyaron al M-19. Es que la historia del M-19 en el Caquetá se ha olvidado. Cómo se llevaron toneladas de armas en aviones. Uno de ellos acuatizó en el río Orteguaza. Todavía está ahí como el monumento conmemorativo de esa historia. De tal manera que una organización que dominaba inclusive hasta el concepto civil
es decir, registraba matrimonios, nacimientos, defunciones, certificaba propiedad, negocios, eh, manejaba lógicamente toda la economía cocalera, lógicamente, eh, tanto de insumos como de producto pues terminado ya refinado de coca, cobraba impuestos, establecía cuotas, controlaba los ríos, tenía retenes, censaba la población. Bueno, si sigo con todo eso tendría que hacer todo el listado de la función del gobierno, la función pública del gobierno, Dirigida por porque los bandidos. sí, pero ejecutada por los terroristas. Entonces era un pleno gobierno y nosotros vivíamos ahí en ese entorno, combatiendo. Por eso, pues tenemos que decirlo, el señor Joaquín Gómez no nos mira ahora, a pesar de que él dice ser un honorable y pacífico y benevolente ciudadano, con muy buenos ojos. Ese hombre todavía tiene por dentro la fiereza de sus ancestros aborígenes de la red, de la comunidad indígena de La Guajira, de los Guayú. De tal manera que no esperemos que el señor Ramírez, su nombre es Fabián Ramírez, creo que No, Fabián eh, es el que iba a ser sacerdote. Este es Joaquín Gómez, es, es el de Jesús Tonce el Redondo. sí, pero me quiero referir a Fabián, al seminarista Fabián, que fue adoctrinado precisamente por la iglesia, pero esta era colega de Joaquín y ejecutaba todas esas operaciones de Puerres, Patascoy, Las Delicias, Orito, Santana, El Villar, todo eso. Lo ejecutaba esos dos señores, con el apoyo lógicamente del paisano paisa, pero eso no iba a desaparecer. Por eso sabíamos que eso continuaría y se apaciguaría por un tiempo y las cosas calmarían. Y sí, pero don Juan Manuel Santos ha querido decir, no, es que sí logramos la paz porque es que eh, el secuestro y los robos y el saqueo de ganados y de propiedades y todo ese tipo de cosas se redujeron. Se redujeron momentáneamente mientras se organizaba por conveniencia, pero lógicamente eso iba a cosecharse y ahora está dando productos esa cosecha. Pues aquí viene otro detalle que quisiera, ya que usted nos aclara que sí, ahí están de por medio las mal llamadas disidencias, y se sobreentiende que una masa de esta de campesinos, que el campesino por lo general es pacífico, no va a entrar a una zonada y a destruir el sitio donde está derivando su sustento, porque alguien tiene que decirle, yo le garantizo que le sigo pagando mientras se resuelve el problema y no va a renunciar, o sea, no se va a pegar un tiro en el pie el campesino. Pero es que hay otro detalle. La mayor parte de los últimos años de su vida, Tiro Fijo lo vivió en la región del Lozada, del río Lozada. Y curiosamente, allá apareció una organización campesina donde no estaban sino las FARC y pidieron una zona territorial y se la legitimaron con documentos a, entre comillas, campesinos y se llama la zona territorial del Lozada. Y ahora que aparecen estos señores destruyendo a la petrolera Emerald Energy, los que vienen a dirigir toda esa acción son dizque la Guardia Campesina, que es otra figura de la cual hablaremos enseguida, pero por ahora enfoquémonos, que vienen del Lozada. Eh, no se trataría de hilar delgadito, sino de ver las cosas en blanco y negro como suelen ser en inteligencia militar. Eh, ¿No cree usted que hay algo mucho más de fondo en esa Guardia Campesina que está o proviene de un área, de una reserva campesina donde Tiro Fijo estuvo los últimos 50 años de su vida organizando toda la criminalidad contra Colombia? Y hay mucho más de fondo, por supuesto, no solo por lo que acabo de decir y explicar, sino que veamos, por ejemplo, el simple trasegar de Tiro Fijo, un campesino del sur del Tolima y bueno, toda la historia se ha contado de la República Independiente Marquetalia y cómo debió fugarse de allá y se fue a Río Chiquito y después se fue al Pato. En el Pato también hubo muchas operaciones, entonces fue al Uribe, allá por los lados de Casa Verde. También allá hubo operación contra ellos, entonces se fugó y se fue a las tierras del Yarí y allá
Tunía y todos esos otros pueblos de ese sector, comenzó a organizarse. Y siempre en ese trasegar dejaba el rastro de la ideología la población campesina. Eh, Tanto usted como nosotros conocemos la idiosincrasia del pueblo campesino, pacífico, trabajador, tenaz, resistente, abnegado, tolerante, cristiano, porque ha sido adoctrinado en muy buenas ideas humanísticas por la Iglesia Católica, lo cual es bastante bueno, y él las cree. Desafortunadamente se le metieron después ideologías comunistas, revolucionarias, y llegaron enseñándole la altanería y la sublevación, pero no podemos decir que la mayoría de ellos actúan por esa convicción, ¿no? Ellos tienen la convicción bondadosa de antemano, desde el tiempo de la colonia. Y, eh, y por lo tanto, eso no es su comportamiento natural, porque nosotros pudimos ver cómo, por qué esas marchas campesinas cocaleras que usted mencionó y yo he explicado también ahora, y ahora este comportamiento, porque es que detrás de ellos está la amenaza de las armas, del fusil. Ellos no marchan simplemente porque tengan un idealismo. ¿No? Inclusive muchos de ellos dicen, con mis vacas y con mi tierra y con mis cosechas naturales sin necesidad de coca, estamos satisfechos, estamos contentos y quieren desarrollar progreso. Lógico que necesitan mucha ayuda del Estado en vías, salud, educación, bueno, etcétera, etcétera. Porque es increíble que el campesino colombiano tenga tanta bondad en medio de tanta pobreza, porque el campesino es pobre. Pero entonces ahí es todavía algo que acrecienta más su naturaleza pacífica, que siendo aún pobre no es violento por naturaleza, sino trabajador. Pero ¿quién lo mueve? La amenaza del comunismo, de las armas del comunismo, de las FARC. Y por ese motivo ellos quedan entre la espada y la pared y tienen que comportarse como si fueran partidarios de una ideología que viene por allá de un país muy lejano, gigantesco, que se llama Rusia y que ganó muchos adeptos en el siglo XX en la Europa, en la vieja Europa, como la llamaron en Estados Unidos, por su falta de solidaridad en el control del terrorismo mundial, en la guerra con Afganistán, pues no entiende esas cosas. Ni él ha ido a ninguna cátedra de Lovaina, ni a la Universidad de Moscú, ni a Oxford, ni nada de esas cosas. Eso van simplemente los privilegiados de la élite burocrática del Partido Comunista. Pero vienen y lo adoctrinan en eso, y él, estando entre la espada y la pared, creyéndolo o no creyéndolo, tiene que actuar en forma violenta, como esto que acaba de hacer de destruir los pozos, que precisamente esa explotación petrolera era una punta de lanza o es una punta de lanza de explotar recursos naturales para desarrollar progreso y, y mejor calidad de vida en esas regiones. Pero entonces lo envenenan y dicen, no, es que vamos a pedir $1.000.000 a esta petrolera anual y nos tiene que pavimentar 42 kilómetros de carretera. Es decir, exagerando entonces ya las cosas que apenas se podrían vislumbrar hacia el futuro, porque en el momento apenas está comenzando la explotación de esa riqueza natural. Entonces, por supuesto que el que lo mueve es un motor oculto que está detrás de él, que se llama miedo. Bueno, cuando usted menciona el motor oculto del miedo, que digamos es lo psicológico que hay, pero yo quiero llegarle al motor oculto político y le planteo lo siguiente. Quienes hemos estudiado el comunismo armado y desarmado contra Colombia, tenemos muy claro que ningún grupo de estos actúa de manera autónoma e independiente o fuera de un contexto, de un plan estratégico. Siempre eso es planeado y se piensa en la costa se hace esto, en Santa Fe se hace esto, en el Caquetá se hace esto, y se procura actuar en bloque para poner en jaque al Estado, porque de lo contrario no tendría eh, importancia estratégica una acción de estas. Eh, ya nos queda claro, como usted dice, que hay además del manto de duda de qué pasó con esos milicianos que nunca se supo, porque no quedaron
registrado en ningún lado, es que desde luego en esa comunidad de San José de Lozada, ahí está la mano oculta del Partido Comunista y las FARC organizando la gente para que se rebele contra la institucionalidad. Y curiosamente, las disidencias de las FARC que se mueven por ahí tienen su dirigencia en Venezuela. Las que están ahí presentes en esa región donde ocurrieron los hechos y las del Lozada, del área del Lozada, que tienen sus cabecillas en Venezuela. Y se publicaron fotos en las redes sociales de, al parecer, venezolanos con uniforme especial y con unidad de criterios en muchos aspectos para cometer todo esto. Entonces, pues no habría que hacer un curso de alta ciencia en Harvard o en Oxford o en la Sorbona para deducir que la narcodictadura de Nicolás Maduro está metida detrás de todo esto con el fin de generar desorden, de destruir la industria petrolera colombiana y de hacer que se cumpla lo que tanto ha dicho Petro y su ilustrísima ministra de Minas, que toca comprarle a Venezuela gas y petróleo. ¿No podría haber también esa intención estratégica ahí, pensando las cosas en blanco y negro como son? Es que el madurismo, pues ese es un fenómeno como el chavismo. Ese es el mismo fenómeno, digamos, aquí en nuestra región, en Latinoamérica, idéntico al que hemos oído hablar en otros términos un poco extraños por allá de Europa y de la Revolución Rusa, como por ejemplo los famosos comisarios políticos, que eran los supervisores y los auditores de que nadie se saliera del camino del comunismo, y eran una Gestapo y una policía política del partido brutal, como la Guardia de la Revolución Cubana que instauró Castro para que espiara en una cacería de brujas apabullante, miedosa, tenebrosa, a todo aquel que intentara ser disidente o que no se acogiera a los dictámenes del Dios Fidel. Y, y entonces son términos, dicen, no, eso es por allá de Europa y todo eso, pero eso existe con términos diferentes, con palabras un poco diferentes, aquí dentro de nosotros. Y, y actúan de la misma manera. Nadie puede mover un dedo en la región del Caquetá, en la cuenca del Caguán, en la cuenca del Yarí, en la región del Putumayo, del río Putumayo, si no hay consentimiento previo de ese tenebroso esquema de gobierno paralelo y soterrado de las FARC y del comunismo en general. O sea que De tal, ahí están las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el movimiento bolivariano clandestino que no se esclareció ni su organización ni su destino en el pacto que se hizo en Cuba. Simplemente hay que aclarar eso, ¿cierto? sí, es que le dieron el matiz de bolivariano y todo en Venezuela es Bolívar. Está con el término de la Bolívar. Y pretendiendo convertir a Bolívar en un guerrillero, cuando fue realmente en otra misión muy diferente de libertad e independencia que él tenía en su mente. Pero, por un lado, mientras los chavistas le dieron matiz bolivariano a todas estas ideas, y al movimiento bolivariano y a las milicias bolivarianas y todas estas cosas, para darle una interpretación, digamos, política y caribeña. Al mismo tiempo, seamos sinceros también, entonces la Iglesia Católica le dio una interpretación religiosa con teología de la liberación, para darle ya una connotación, entonces al tener un reconocimiento político, ideológico bolivariano y un reconocimiento religioso y católico, eh, pues entonces el pueblo no está más que supeditado a aceptar esa razón divina y esa infalibilidad papal y, y esa certeza en el futuro social que planteó Fidel Castro, a todo lo que venga del exterior y aparezca. Pero aquí está dentro de las guardias campesinas, las marchas indígenas, etcétera, etcétera, con otros nombres, pero es exactamente
pues, de la misma naturaleza y la misma cosecha. Y estarían aplicando la famosa canción de Ana Jaime de que por qué no unirnos si ya se unieron el fusil de Evangelio en las manos de Camilo. Bueno, mi coronel, pero pasemos a al tercer bloque de este conversatorio porque nosotros vamos soltando las ideas, pero lo valioso es que ahora quienes participan en el taller profundicen sobre los temas que vamos a preguntar y abarquemos el tercer punto. Esta es una copia, un pantallazo, como se dice ahora, del Código Penal colombiano, capítulo segundo, artículos 168 y 169. Y está tipificado perfectamente cuando es un secuestro simple y cuando es un secuestro extorsivo. El secuestro simple es cuando alguien secuestra a otra persona y la tiene ahí por alguno de los motivos distintos a los que están tipificados en el secuestro extorsivo. Pero secuestro extorsivo lo contempla el derecho colombiano cuando alguien le quita la libertad a otra persona y exige que a cambio de retornarle la libertad a esa persona le den algún beneficio, no solamente económico. Puede ser la posibilidad de salir para eludir la ley, puede ser la posibilidad para que su grupo social obtenga algún beneficio que el Estado no le ha dado, que sería más o menos el parecido a este. Entonces, ante estas definiciones y lo que dice la lógica, ¿coincide usted en que hubo un secuestro, además de un homicidio, allá en el Caquetá, con los agentes de la ley, con los policías? Y hubo las dos figuras. No solamente hubo la figura del secuestro, sino las dos formas, la que establece el artículo 168 y la de 169. Porque en la primera, el simple, pues se retuvo físicamente a personas. Se les impidió debido a la libertad de desplazamiento, de movilidad, de ir y venir donde se desee o se necesite. Y el extorsivo porque se pidió compensación, estaban pidiendo compensaciones monetarias o materiales o físicas. Dos formas terribles de extorsión y de explotación, eh, ya que configuran una corrupción social. Es que nadie tiene derecho a arrebatar bienes a otros bajo la ley del temor. Entonces una persona, un comerciante puede que físicamente no esté retenido en un lugar, metido en un hueco o en una prisión, en una jaula o lo que sea. Puede estar en su negocio y puede movilizarse. Pero cuando está sometido, y que se entienda bien la palabra sometimiento, eh, a que tiene que dar una determinada cuota, eso es un secuestro, porque le secuestran, le arrebatan su propiedad, su economía y sus bienes. Entonces, y no solo se da en personas, ¿no? Con mucha frecuencia escuchamos, por ejemplo, que estas milicias secuestraron 300 unidades de ganado, 300 reses de ganado, y las tienen ahí para extorsionar o para usarlas económicamente, y así sucesivamente, o tantas hectáreas de tierra, es que secuestramos tantas, eh, la región del río Suncilla, por ejemplo, que se utilizaba mucho para el transporte de insumos antinarcóticos, de narcóticos, para producción de narcóticos, o el Sencella, o el Manduro, etcétera, etcétera, todos los ríos que son muchos, el pescado, el mandé, todo eso. Pero están secuestrando toda una región, están tratando de cercarla, no con cerca física, no con alambre físico, ¿sí? Como si se tratara de una prisión de campos de concentración, que también los tenían, por supuesto, sino ya es toda una región para convertirla en una república, en una real república independiente. Entonces el secuestro está totalmente tipificado en todas las formas, de tal manera que este ministro nos sorprende cuando dice, no, es una inocente y legítima acción de discordia social y por lo tanto un uso del derecho a la sagrada rebelión o a la protesta pacífica, pero uno no encuentra nada de pacifismo en asesinar a un policía, desarmar a otros, retenerlos y montarlos en camiones
como si fueran a los campos de concentración alemanes, sabemos ya a qué fin. Bueno, mi coronel, resulta que la ley prevé en su figura que hay unas condenas muy fuertes, hay penas fuertes por eso, hasta de 30 años, como vemos ahí, más, hasta de 40 años, por esos delitos, de acuerdo con el número de meses, y unas sanciones con pecuniarias. Pero es que la ley, además de eso, que es fuerte, ese delito tiene una pena fuerte en Colombia, le agrega que hay agravantes que aumentan la, la pena y las restricciones paralelas que tiene una condena a una persona que comete el delito de secuestro extorsivo. Y se refiere, por ejemplo, cuando se le agregan torturas o agresiones físicas consistentes contra la persona secuestrada. Aquí, el hecho de quitarle la libertad de encerrarlos, de subirlos, como ustedes en un camión, se está configurando una tortura física y psicológica. Eh, ¿Por qué cree usted que el ministro, siendo abogado, se hace de la vista gorda y que tiene que haber estudiado derecho penal para poderse graduar y conocer los códigos? Y sobre todo un delito que es tan estudiado en todas las facultades de derecho, él lo tiene que haber estudiado bien. ¿Por qué cree que se hace de la vista gorda y le cambia y se inventa esas figuras que no existen en ningún código penal colombiano? Pues en mi opinión es por la influencia de la cátedra comunista y socialista en las universidades. Entonces, se comienza en la mente de los jóvenes a formar una idea de que hay un mundo ideal, perfecto, donde todo aquello que es grave delito se debe atenuar, se debe manejar en forma muy cordial, muy amistosa, muy de diálogo, que que el asesinato de un servidor de la nación, abnegado y patriótico, se puede disuadir, se puede disolver, se puede distraer y, y se va formando una interpretación tan equivocada de los hechos que entonces ya los atenuantes superan los agravantes y los agravantes comienzan a disolverse, a desaparecerse, así estén en la ley. Pero con astucia leguleya y tinterillera, estas personas que han estudiado las leyes y el derecho las van volviendo vaporosas, etéreas y por lo tanto perdonables, hasta el punto de que se llega ya a la salamería y a la tontería de darles cargos públicos en el Congreso, ganar grandes salarios, vivir escoltados como príncipes y como grandes magnates, recorriendo el país en, en grandes lujos y ostentaciones, eh, y lógicamente sin ninguna condena y sin ninguna pena, llegando eh, a un contubernio de impunidad tan detestable y tan despreciable que la gente se decepciona tanto del gobierno y del Estado, de la autoridad y del ejercicio y del deber de llevar el orden y de defender su vida y bienes, que ya prefieren dedicarse simplemente a sus tareas sin mirar para ningún otro lado y por lo tanto esa indiferencia política permite que los más perversos lleguen a ser los mandatarios. Pues mi coronel, además de toda esa interesante explicación y complemento que usted nos da, aquí mirando el Código Penal colombiano, en el artículo 169, tiene una especie de parágrafo o adendo donde están las circunstancias agravantes que aumentan la pena y la explican muy claramente, y así sin ser abogados ni expertos en jurisprudentes, pero con el sentido común que es tan valioso en muchos aspectos de la vida, encontramos que hay un agravante que dice que, que el secuestro extorsivo aumenta la pena y la gravedad cuando se comete con fines terroristas. Y aquí nos queda claro que hubo
fines terroristas y que hay intereses de los grupos clandestinos. Pero hay otro que dice que cuando obtenga utilidad o busque provecho o utilidad, ya lo explicamos, pero tiene otro que dice que cuando se afecten gravemente los bienes o los bienes que estén ahí o las propiedades o la actividad profesional o económica de la víctima. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no se puede? Debería hacerse si el suboficial, el agente de policía está devengando y es su trabajo, es su profesión, y lo están torturando, martirizando, le están poniendo, lo están secuestrando, pues cuando, si se lo llevan secuestrado definitivamente, como han hecho las FARC siempre en estos casos, pues inmediatamente le ponen en peligro el patrimonio porque, y la estabilidad social y económica, diría yo. Bueno, eso sería para debatirlo con un abogado, pero dice también que cuando por causa y ocasión del secuestro se afecte la vida o la integridad física de la víctima. Aquí tenemos a un policía, a un subintendente que fue degollado. Entonces, preocupa más eso, usted lo orienta por el lado de la ideologización que pudo haber tenido el ministro y otros analistas le agregan que es la descomposición que hay en la dirigencia política, que creen que estando allá pueden violar todas las leyes impunemente y justificar las contrapacerías. ¿Qué más puede hacer, creer, o de todo esto, qué más se puede dilucidar? Porque el ministro, siendo un abogado que sabe que esto tiene unas agravantes, mira para otro lado ante el secuestro y lo sigue llamando, dice que una retención y un cerco humanitario cuando lo que hay es actos terroristas al lado de un secuestro. Sí, es imposible entender cuáles son los motivantes del ministro y de muchos de los otros funcionarios públicos, por ejemplo, los que impulsa y promueve el ministro de Defensa para sus cambios y sus implantación de sus nuevas ideas, que, sí, como siempre decimos, son muy propias de Dinamarca y no de Cundinamarca, ¿sí? Pero, pero están en otro mundo, ¿no? Es difícil entenderlo. Pues no podría uno decir que por motivos económicos, porque está tratando de justificar su buen salario de ministro. No, de seguro que él tiene su manera de vivir y si desempeñara honestamente su profesión, tendría suficiente para vivir dignamente, sino que, y no solo las motivaciones pues académicas y universitarias que he mencionado. Tienen que haber otras razones, pero que son difíciles de encontrar. Para mí es, y sobre todo si las encontrara, de aceptar y de tolerar que pueda pensar así. Es que un colombiano real, auténtico, de pura cepa, como decimos, raizal, sabe que Colombia no es así como él piensa, que eso no existe en esta nación. Aquí no es posible que se pueda sembrar una yuca, un palo de yuca y que no de yuca. No, sino que aquí no se puede sembrar una ideología utópica comunista, platónica, ¿sí? Filosófica de esas magnitudes, porque no estamos en condición de producir esas mismas ideas y mucho menos de vivir con ellas. Entonces, para mí este personaje es enigmático, es extraño, está fuera de contexto, quizá viene de otro planeta, pero en Colombia no, no hay campo por ahora para tanta elevación científica, cultural y filosófica. Bueno, pues perfecto, es una elevación ahí figurada que quiere dar el señor. Y ahí vemos la frase, ¿no? Que los medios, tomamos ahí apenas dos fotos de medios, que hay muchísimas, como le dieron el despliegue a esto, que dijo que fue un cerco humanitario y que no hubo un secuestro y que era una reacción popular por una carretera y que no hay que... O sea, que cada vez que alguien quiera, ya el ministro le está dando el aval, la patente de corso, salga y destruye, porque yo vivo en este barrio y entonces como no me han tapado los huecos de la calle, entonces yo puedo salir y organizar aquí una destrucción masiva y destruyo todas las líneas telefónicas y el servicio de cable de internet y le prendo candela a lo que no me gusta. Y entonces no me pueden hacer nada porque es que yo estoy haciendo es un cerco humanitario
contra los que no cumplen. Sería la explicación. Y aquí viene, que es lo que quisiera compartir un poco con ustedes y con usted, mi coronel, porque son dos puntos de vista de dos personas diferentes. El que está a la izquierda es el ex magistrado José Gregorio Hernández, muy conocido en el país, quien de una vez de plano dice que no existe la figura del cerco humanitario en ningún tratado, ni convenio, ni procedimiento, nada, que eso es una leguleyada barata. Resulta que al preguntarle al ministro, ya después los periodistas, ¿por qué había dicho eso si no existe? Digo que era que él lo haya hecho por apaciguar los ánimos. O sea que está incumpliendo con sus funciones, y lo llama prevaricar, y debería ser destituido por eso. Pero bueno, volvamos al tema. Entonces, aquí el señor José Gregorio Hernández dice, con el debido, después cuenta el hecho todo cómo ocurrió y los crímenes, lo que se cometió, y dice, después el ministro del Interior manifestó públicamente que la, entre comillas, retención no fue otra cosa que un, entre comillas, cerco humanitario. Y le agrega el doctor Hernández en su sapiencia y su conocimiento jurídico. Con el debido respeto, hemos de afirmar que se equivocó el ministro. Díganse las cosas como son. Lo que menos hubo en este caso fue algo humanitario. Se cometieron delitos y muy graves. Secuestro, no retención, y mete retención entre comillas, y homicidios. La Administración de Justicia debe adelantar los procesos pertinentes y aplicar las sanciones que establece la ley. O sea, aquí el doctor nos está haciendo muy claro que lo que hay es un acto delincuencial. Decíamos también ahora que hay unos actores ocultos que son los que dirigen todo esto y un estratagema. Eh, Podría pensarse que esa actitud trapacera del ministro le daría para que lo investiguen también en una presumible complicidad. Por supuesto, viendo los conceptos del doctor Hernández, que siempre ha sido una adalid de la sensatez, la justicia, el equilibrio, el centro, la certeza, bien conocido por sus conceptos y criterios relacionados con el Palacio de Justicia por parte del M19. Y ahora, pues, opinando sobre estos hechos, pues nos da precisamente la contraparte buena, acertada, de lo que está haciendo el ministro, su colega también abogado. Entonces tenemos los dos extremos. Eh, de esa manera, pues nos queda claro que realmente hay funcionarios que están fuera de contexto en este momento en el gobierno, porque no se puede hacer ninguna otra cosa tratando de inventar y de cambiar las palabras de secuestro por retención, como dice el doctor Hernández, porque eso es esa fea costumbre que existe en nuestros legisladores, casi todos abogados, de inventarse leyes que no son leyes. Y dicen, no, es que está justificada la protesta violenta pacífica porque como está justificada la manifestación, entonces puede ser de cualquier manera y detrás de ella cualquier figura. Y así van acomodando las ideas y se inventan normas y la Corte Suprema de Justicia termina legislando y determinando comportamientos y leyes que no existen, que no han sido creadas por el legislativo. Y termina el Ministerio perdón, el Poder Judicial suplantando al Poder Legislativo. Y por ese motivo el doctor Hernández tiene mucha razón, porque si las leyes fueran de acuerdo al capricho individual del ministro del Interior que está en el momento del ejercicio, pues entonces ¿para qué legislación y para qué justicia? Sino que simplemente es una acción dictatorial del Ejecutivo. ¿Para qué constitución? Bueno, Bueno, mi ahí coronel, terminaría todo. entonces ya usted, como decimos coloquialmente, le hincó el diente al concepto del doctor Hernández, que es muy puntual, muy concreto y sobre todo muy jurídico, muy hermenéutico.
de la hermenéutica jurídica. Pero resulta que ese mismo día el periódico El Siglo publicó una columna como para enmarcarla en su editorial. O sea, el editorial del Siglo ese día hace primero un resumen de los hechos y lo enfoca por el lado del análisis del secuestro extorsivo que nosotros, sin ser juristas, le estuvimos haciendo unas reflexiones ahora y coincidimos en lo que dice el periódico El Siglo. Después de que describe todo eso, entonces recuenta cómo el ministro se lavó las manos y le dio la vuelta a una situación y, y terminó diciendo que no había que estigmatizar a los líderes sociales y que lo que tocaba era llegar a una solución pacífica. Entonces viene el ataque contundente del periódico El Siglo del editorial que dice cerco humanitario y lo coloca entre cuestionamiento, interrogación. Y a renglón seguido a la respuesta, esta es una expresión que no está tipificada en ningún código judicial en Colombia como atenuante de un acto de secuestro simple o extorsivo. Eso es claro. Como también lo es que el asesinato de una persona en estado de indefensión, como el subintendente Monroy, es un delito de alta gravedad, sin importar que se haya cometido en tal cerco humanitario, comillas, que alude de manera insólita a Prada. En ese solo párrafo hay todo un contenido gravísimo de violación a las leyes colombianas por parte del ministro que maneja la política de gobierno interior, que debería ser el primero en dar ejemplo. ¿No cree usted que lo elemental es que ese caballero debería dar un paso al lado y renunciar por inepto, por desleal y someterse a una investigación? Y como 4 o 5 ministros más, no solamente él, que están totalmente patinando en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Eh, el ministro de Defensa, la ministra de Minas, bueno, hasta la de la Salud, la de la Educación, bueno, mejor dicho, todo el gabinete. Sí, como, Para acabar comenzando de por Petro, que sí, se hace el loco y uno asume la responsabilidad con eso. Y es, aquí le agrega, mi coronel, que es que además la ley de seguridad ciudadana, que la debe conocer el ministro del Interior, que es la persona de socializar todos esos conflictos con la justicia y con el órgano ejecutivo y con el órgano legislativo, eh, desconoció olímpicamente la ley de seguridad ciudadana que prescribe estos hechos como delitos y él lo está dando la vuelta. Eh, Difícil creer que es por equivocación. Sería más fácil atribuirle a mala fe y a una intencionalidad ideológica de él y de su presidente. pues está muy cerca a merecer que se le adjudique esa intencionalidad. Es que, ¿cómo es posible que demuestren tanta inteligencia y habilidad dialéctica y analítica eh, para justificar estos hechos y calificarlos de esa manera? Y al mismo tiempo esa gran habilidad, esa destreza, no les sirva para darse cuenta que está totalmente en contra de la conciencia colectiva nacional que ya está explotando, inclusive a través del nuevo siglo, que bien sabemos la historia del periódico El Siglo. Pero no nos vayamos a tiempos de los años de la mitad del siglo XX, eh, durante la violencia política, sino que es en todos los medios. Las señoras, las juntas de acción comunal, ya hay muchas que están manifestándose en contra del comportamiento del gobierno, inclusive de muchos partidarios que eligieron al gobierno actual se están arrepintiendo y están dando pasos atrás, están en retirada y hasta oponiéndose ya. Entonces, ¿cómo es posible que no se den cuenta que es que hay un fantasma detrás de los telones del teatro que está asustando a todo el mundo? Si es que queremos hacer una alegoría a la ópera del fantasma de la ópera, pero es más o menos en esa dirección, como es que no lo notan, no lo ven, si es que por todos lados te está gritando la ineptitud del gobierno y que deben dar un paso al lado. Bueno, mi coronel,
aquí hay un punto que lo hemos ya mencionado en otros conversatorios con otros temas, pero que cala perfectamente, y es este. Cuando un niño es inquieto en un colegio y tiene conductas reprobables o conductas que no son normales, que se sale del entorno de los demás niños, inmediatamente llaman a los papás y les piden que tengan acompañamiento psicológico. Eso es lo que está de moda ya hace varios años. Y es normal que ocurra porque pues, estamos entre seres humanos. Pero lo que siempre llama la atención es que cuando la psicóloga o el psicólogo sienta a los padres con el niño, es muy poco o casi nada lo que le pregunta al niño y todo lo enfoca hacia el papá y la mamá, la cantidad de preguntas que les hace, porque está segura, ese profesional está seguro que ahí es donde está el problema, en el papá y la mamá y no en el niño. El niño hace lo que debe hacer, él es como un reflejo de lo que está viendo en la familia. ¿Con qué quiero hacer una analogía con este preámbulo? También nosotros aquí en la Fundación, en diferentes conversatorios, hemos tocado insistentemente el tema de la idoneidad profesional y moral de los abogados colombianos. ¿No cree usted, mi coronel, que ante estas situaciones, como lo que pasó con el Pacto de La Habana y luego con este y lo que está pasando con el ELN, y que esto es una cosa humanitaria y tantos desfases, es que realmente las universidades colombianas están sacando muy mala calidad de abogados y que eso requeriría una revisión total? Porque si usted habla con los del Consejo de la Judicatura, los magistrados, le dicen que la cantidad de abogados denunciados allá es bastante grande en un alto porcentaje de los que están registrados con su tarjeta. ¿No cree que el problema está desde la formación profesional? No solo la moral de la familia, que eso es una cosa, sino la profesional en la hermenéutica, en la claridad, en el concepto jurídico. ¿No cree que ahí está el problema? Está mucho en este campo, demasiado, porque es que siempre hemos pensado, y creo que esos eran los fundamentos hace muchos años de la pedagogía oficial, de la educación oficial, donde no solamente se le daba información, cultura al ciudadano, al alumno, a los muchachos, a la juventud, sino formación. Iban las dos cosas reunidas, sin que eso eh, suplantara la formación que usted lo mencionó en la familia, en el comienzo, en la niñez, que debe iniciar allá esta formación, continuar en los establecimientos públicos de educación y terminar en el perfeccionamiento continuo de una profesión desarrollada durante muchos años de productividad. Pero la formación ha ido desapareciendo casi totalmente. Y desafortunadamente las asociaciones de padres de familia lo han tolerado, lo han admitido. Solo unos pocos padres hemos visto por ahí un poco lúcidos, van y se manifiestan allá en los colegios y protestan por ciertas inclinaciones y direcciones que le están dando a sus hijos. Y se enojan porque los están adoctrinando en ideologías políticas o inclusive también pues religiosas no muy eh, concomitantes o no muy acordes con nuestras costumbres de pensamiento, pero muy poco efectivas. Hace mucha falta que los padres de familia piensen demasiado en la formación de sus hijos y se involucren en ellas completamente. Quizá por eso es que lo que usted decía en las reuniones con los padres de familia y los alumnos díscolos, los profesores se centran demasiado en mirar cómo es la forma de vida de su familia y de darle recomendaciones y consejos. Por eso, porque nuestra educación es pésima, se ha degradado demasiado y se ha atrasado mucho. Y uno no oye sino hablar a los profesores, los que hemos sido miembros de juntas de padres de familia en colegios, por razón de nuestros propios hijos, cómo ellos se viven conversando en su sala de profesores sobre asuntos políticos, ideológicos y partidistas. Y eso supuestamente es eh, un alto disque nivel académico, pero si uno va a ver la habilidad y la destreza matemática de los alumnos, de lenguaje, de escritura, de comprensión, de comunicación, y así sucesivamente, y de materias pues tradicionales que química, física,
etcétera, etcétera. No, no saben absolutamente nada. Bueno, y hasta podríamos decir que se justifica porque ahora lo que no se sabe, lo sabe el Internet. Y entonces uno no tiene que memorizar absolutamente nada ya, porque todo hay una gigantesca enciclopedia de conocimiento que cuando se necesite se consulta. Pero entonces debiera reforzarse y aprovechar esa ventaja tecnológica que nos educa sin necesidad de ir a ningún aula de clases y nos da la información necesaria para vivir, para crear formación y pensamiento adecuado, ecuánime, social, comunitario, de patriótico, nacionalista, más o menos en la misma dirección de lo que nos pregona el doctor José Gregorio Hernández. Respeto por la ley, mi coronel, respeto Respeto por por las la normas. ley y Bueno, mi orden. coronel, llegamos al final y entonces ya nos toca darle la palabra a mi coronel Alarcón para que él maneje la sala con las preguntas que vamos a colocar enseguida en el chat. Pues entonces nos quedamos ya en la sala, mi coronel, y muchísimas gracias por su punto de vista y compartirnos todos sus análisis en estos escenarios que son tan interesantes. Muchas gracias, mi coronel, y esperamos que sean estos puntos de vista de mucha utilidad personal y social y profesional para todos nuestros oyentes.